Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, la abducción noticiosa, el resumen de noticias que ofrecemos todas las semanas en Revista Distopía. Hoy en nuestra última edición, por lo menos así como lo conocemos, hoy nos vamos a estar despidiendo del podcast. Sobre el final vamos a hablar acerca de eso. 113 ediciones en total, 52 en esta segunda temporada. Así que sobre el final de esta edición obviamente voy a explicar un poco más sobre esta decisión. Pero antes a lo que vinimos, ¿no? Que es a repasar noticias en estas semanas raras para el gobierno que no está haciendo pie. Hace un par de semanas dijimos que había una baja en la percepción acerca del gobierno, ¿no? En la aprobación acerca del gobierno, y a partir de ahí empezaron a entrar varios golpes, entre ellos Adorni, caso Libra, industricidio, llegar a fin de mes, bueno, todas cosas que son igual de preocupantes que antes de que le baje la popularidad al gobierno, pero que obviamente cuando está en la retaguardia impacta más. Esto no significa que sea definitivo, ni que el gobierno esté cayendo, ni que no se vaya a recomponer, pero sí significa que hay cierta erosión a raíz de la paciencia que empieza a colmarse, que tenemos que percibir, ¿no? Pero todo esto lo vamos a ir repasando en un ratito nada más. Por lo pronto, como siempre te digo, si llegaste hasta acá, quédate hasta el final porque todo va tan pero tan rápido que este material se va a autodestruir en tiempo récord. Bueno, el tema de esta semana, por distintos motivos, creo que llegó sobre el fin de la semana pasada y tuvo que ver con el fallo vinculado con YPF, porque la Corte de Apelaciones de Nueva York dio de baja el fallo en primera instancia contra la Argentina por lo que había sido la expropiación de YPF durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Si bien todavía puede haber apelaciones contra la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, es una victoria para Argentina y fue celebrada no solamente por el gobierno, sino que habló todo el mundo sobre esto. Habló Cristina, habló Macri, hasta Alberto Fernández habló, y por supuesto habló Javier Milei y habló también Axel Kicillof, ministro de Economía en aquel entonces, actualmente gobernador de la provincia más grande del país, opositor al gobierno de Milei y, bueno, presunto candidato a presidente del peronismo, ¿no? Entonces, vemos entonces que los relatos acerca de esto que pasó con YPF empiezan a mezclarse y a hacer también una especie de duelo de versiones para la opinión pública. Cayeron, por supuesto, las acciones de Burford, el fondo buitre que estaba litigando. Y en terreno doméstico lo que vemos es como todos intentan adjudicarse este fallo de la justicia estadounidense. Por un lado, Cristina Kirchner y Axel Kicillof dicen que los argumentos jurídicos con los cuales ellos hicieron esa expropiación eran válidos y que esto termina siendo revalidado por la justicia estadounidense. Cristina Kirchner incluso dice que las distintas gestiones de gobierno yanqui, tanto demócratas como republicanas, le han dado la razón en esta pelea de fondo al país, pero por el lado de Javier Milei dicen que esta expropiación fue hecha por, cito textual, el inútil de Axel Kicillof, y que gracias a su gestión, a su intermediación, es que termina saliendo este fallo. Bueno, qué sé yo, en principio la justicia estadounidense es un poder independiente, el gobierno tiene por supuesto su defensa jurídica, pero el fondo de la cuestión es el mismo desde hace varios gobiernos, ¿no? Incluso el macrismo, el albertismo y demás. Milei habló por cadena nacional sobre este tema en una apuesta que realmente era hermosa. Estaba Carolina Milei, estaba Adorni, múltiplemente cuestionado Adorni, ahí al lado de él en la cadena nacional. Ahí habló en tonos, bueno, obviamente muy mileístas, pero lo más llamativo llega después en entrevistas que da o en participaciones en conferencias, cuando literalmente insulta a Axel Kicillof y lo hace, bueno, de una manera carente totalmente de argumentos, ¿no? Literalmente lo insulta. Vamos a escuchar ahora algo de lo que decía Milei sobre el tema YPF y particularmente sobre Kicillof. Y como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei. Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner. Y que ahora vengan a decir, pero los viajes de Milei a Estados Unidos, pero el mameluco, pero la gestión. Acá está la gestión, 18.000 millones de dólares. Primero, de tanto impostar la voz de esa forma, se va a dañar la garganta de Milei, pero bueno, eso aparte.
Bueno, escuchábamos ahí, ¿no? Insultos, básicamente, que se entienden. Es Milei hablándole a su núcleo duro, tratando de que no caiga más su popularidad y de paso tirándole directamente a la principal competencia en este momento, que es quien parece ser va a ser el candidato opositor en las elecciones del año próximo, para lo cual falta un montón de tiempo, ¿no? Pero si algo queda claro en esta disputa es que empieza ya a vislumbrarse cierta polarización rumbo a la opinión pública, que es lo que después termina deviniendo en candidaturas. Un pequeño detalle, bueno, después de todos los insultos a Kicillof, también habla de Cristina y dice la corrupta, y ahí le agrega y presidiaria Cristina Kirchner, porque claro, él ya no puede decirle a nadie corrupto si tiene a Adorni literalmente al lado de él, así que le tiene que agregar y presidiaria. Una forma de decir, ¿no?, que si no hay sentencia firme él no considera corrupto a nadie. De repente cree en el principio de inocencia cuando se ha encargado de bastardear ese principio durante muchísimo tiempo. Vamos a escuchar un segundo audio, en este caso de Axel Kicillof, que dio una conferencia de prensa esta mañana. Él es fuerte en sus conceptos, de todos modos tiene una forma que no es insultante. Sí, algunos de sus ministros fueron insultantes, pero es interesante, ¿no?, que él apueste a la performance más moderada. Vamos a escuchar a Kicillof sobre el tema YPF. La privatización de YPF en los 90 condujo en la dirección contraria. Por eso, la primera enseñanza que extraigo de esto es que las privatizaciones que está haciendo el gobierno de Milei son del mismo carácter y entonces conducen probablemente por los mismos caminos. Y recuerdo que en su campaña electoral Milei sostuvo que venía a privatizar YPF y que en la ley Bases, donde se expuso una lista de empresas a privatizar, se encontraba de nuevo YPF. La primera enseñanza es que una privatización a favor de determinados intereses y no del país conduce, como condujo la privatización de YPF en los 90, a un desastre absoluto. Entonces, el primer aprendizaje que debería sacar Milei, la sociedad argentina, de todo esto, es que privatizar de mala manera, privatizar para obtener unos dólares para las reservas, como fue en los 90, privatizar como se ha hecho en los últimos tiempos con algunas incluso rutas que corrieron esta suerte, bueno, trae peligros, riesgos realmente trágicos. Bueno, vemos también entonces a Kicillof discutiendo modelos de país, no hablando de privatización en contra de estatización, por qué se hicieron esas privatizaciones, en qué contexto, con qué objetivos y demás. Vemos aquí un preludio, ¿no?, de lo que yo creo va a ser la campaña presidencial del próximo año. Una discusión de fondo, bueno, yo creo que hay que perderle un poco el miedo a la palabra expropiación, más cuando hablamos de capitales internacionales y más cuando hablamos de fondos buitres. Después cada uno sacará las conclusiones que quiera sacar. Ya que hablamos de combustibles, ¿no?, particularmente YPF, sigue aumentando la nafta. Esto tiene que ver con la guerra, el Oriente, Estados Unidos y Oriente. Hubo una resolución de estos días del gobierno nacional para que las empresas refinadoras queden habilitadas a elevar la proporción de bioetanol en las naftas con el objetivo de amortiguar el impacto del aumento de precios del petróleo. Sin embargo, la nafta está aumentando todo el tiempo. Vamos al tema Adorni, porque después de nuestro podcast de la semana pasada, Adorni dio una conferencia de prensa, supuestamente iba a explicar, no sé para qué llama una conferencia de prensa, porque se termina enojando, está muy a la defensiva y termina diciendo cosas como, por ejemplo, que a los periodistas no les va a explicar nada sino a la justicia. Entonces, ¿para qué llama una conferencia de prensa, no? Bueno, ese nivel de absurdo es el que está manejando el gobierno en el tema del jefe de gabinete. Él, como te decía, se retira molesto de la conferencia de prensa, pero antes de eso, con prepotencia responde algunas preguntas. Los periodistas se comportaron muy bien en esa conferencia porque resolvieron preguntar solamente acerca de sus causas, que tienen que ver con las propiedades, que tienen que ver con los viajes a Punta del Este. Él dice básicamente que con su dinero él va a hacer lo que quiera. Considera que su dinero es bien habido, más allá de las inconsistencias de sus declaraciones juradas, y después se termina enojando y se termina yendo de la conferencia. Vamos a escuchar dos audios al respecto. En el primero de ellos dice esto que recién te comentaba, sobre que con su dinero él va a hacer lo que quiere. Pero al margen de eso, el que definas oscuridad en mis actividades patrimoniales o de declaraciones juradas es un tema estrictamente tuyo y en el cual yo no voy a entrar en esa discusión porque aparte me parece de mal gusto.
porque te repito, si hay algo que defendemos es que cada uno pueda gastar su dinero en lo que quiera. Y yo hago lo que quiero, con mi dinero, ganado legítimamente o ahorrado legítimamente, y el que hagas una afirmación sobre una persona de 95 años que además falleció en este 2025, en el mes de marzo, me parece de mucho peor gusto. Entonces, la verdad es que, como todo es de mal gusto, la verdad es que no tengo respuesta para darte, digo. Bien, como todo es de mal gusto, no tengo respuesta para darte, me parece de antología esta respuesta que dio. Habla de su madre, Manuela Adorni, porque en su declaración jurada figura que su madre le dona $47.000, creo una suma así, algo que, considerando que no es de tradición de dinero esa familia, suena extraño, ¿no? Suena extraño. Es cierto que su mamá falleció, es cierto que no está para defenderse. Tendrá que hacerlo él en todo caso y justificar si ese dinero es bien habido, no debería haber ningún problema. Se equivoca él, de hecho sus propios tweets anteriores a ser funcionario público así lo evidencian, cuando él cree que no tiene nada para explicar. Que a él y a los libertarios no les guste que exista el Estado, que exista la transparencia, que exista el control intergubernamental, no quiere decir que la estructura en la que ellos se metieron no tenga estas características, qué sé yo. A mí tampoco me divierten demasiado los estados-nación y su conformación. Sin embargo, si me postulo a un cargo público, sé que esas son las reglas. Digo, no tiene sentido que no quiera responder, suena todo el tiempo a excusa lo que está dando. La sobreactuación de la ofensa llega con una siguiente pregunta cuando se cruza con un periodista y termina dando por terminada la conferencia. Vamos a escucharlo. Pero ¿por qué tengo que explicarte a vos una relación privada? En tal caso, es parte de la investigación judicial. Pero usted no y puede la aclararlo, justicia me lo va a básico. preguntar. Vos no sos juez, Gallardo. No, por supuesto. No por supuesto. sos juez. Marqué, cada uno en su posición. Después me hablaste de declaraciones juradas que están mal hechas. Seguí con la pregunta. Sí. Si la sociedad no merece saber más explicaciones con respecto a esto y en especial porque usted, por ejemplo, no renuncia teniendo en cuenta de que por actos éticamente, no hablo judicial, éticamente fueron menores quizás a los suyos y fueron desplazados. ¿Qué dijiste de mis declaraciones juradas? Yo dije que su declaración jurada no figura, por ejemplo, la casa que está en Exaltación de la Cruz. Bueno, que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo, Gallardo. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Gracias. Bueno, y ahí Adorni abandona el móvil como si estuviese en Intrusos. Después de la conferencia se le conoce una tercera vivienda en Caballito comprada junto a su esposa. Esto ya quedó viejo, no se le pudo preguntar en la conferencia. Se reunió también Adorni con Patricia Bullrich. Vieron que se decía que como los dos querrían ser jefes de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, están velando a Jorge Macri. Habría mala relación entre ellos, bueno, se demostraron juntos y las últimas novedades son que el juez Ariel Lijo dispuso una custodia urgente para Vanessa Tosi, secretaria del piloto que trasladó a Manuela Adorni en avión privado a Punta del Este. La mujer declaró que fue presionada para no hablar de los pagos del vuelo y la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó la televisión pública y secuestró documentación. Recordemos que Grandío, la persona que habría pagado este vuelo, tiene programas en la televisión pública que estaba al mando de Adorni cuando él era ministro de Comunicaciones. Lijo también prohibió que Grandío, con quien viajó Adorni, contacte a la testigo por cualquier vía y estableció restricción de acercamiento después de que Tosi dijera que recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes de su parte, incluso al momento de declarar. Espesa esta última causa y repito, no es la más grave de las que tiene el gobierno, creo yo la más grave. Tiene que ver con Libra, tiene que ver también con el 3% y Andis, pero sobre todo con Libra, ¿no? Y en el caso Libra, Mauricio Novelli pidió la nulidad de toda la pericia llevada a cabo por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. De esa pericia surgieron los audios que escuchamos la semana pasada y en su nulidad no han discutido todavía la veracidad, así que vamos a ver cómo avanza esta causa que todavía tiene bastante más tela para cortar.
Finalmente, antes del corte de la mitad del podcast, la marcha del 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, fue masiva, fue realmente impactante, muchísima, pero muchísima gente y además mucha capilaridad. Hubo actividades en todo el país, literalmente, desde los lugares más grandes hasta los pueblos más pequeños. Y bueno, aquí lo importante es que vemos cierto consenso acerca de que esta fecha se respeta, ¿no? Después, bueno, se pueden discutir los pormenores, pero esta fecha se respeta y hay también un límite a la batalla cultural del gobierno que busca permanentemente el negacionismo, el cinismo, la relativización, ¿no?, de esta causa y demás. Bien, dicho esto, vamos al pequeño corte en el que habitualmente te recuerdo que estás escuchando el podcast distópico, el resumen de esta semana de revista Distopía. Distopía es un medio autogestivo, un medio totalmente independiente. No te olvides que al final te voy a contar un poco más de cómo sigue Distopía. Sí, me atrevo a decirte que relatamos este tiempo distópico, buscamos distintas maneras y distintas estrategias para poder hacerlo. También que quienes estamos acá tenemos una visión común o una interpretación común acerca de esta realidad y de lo distópico que se ha vuelto el mundo. También nos hacemos compañía, ¿no? Saber que no estás solo en esa interpretación del mundo y que podemos pensar modos distintos de habitar la distopía es algo que a mí particularmente me resulta muy reconfortante. Distopía es 100%, pero 100% autogestionada e independiente. Notarás que no tenemos sponsors, ¿no? No es muy fácil encontrar cómo calen sponsors en nuestra propuesta. También notarás que lejos estamos de la pauta, no existe para nosotros ese universo y nuestra única fuente de financiamiento son los aportes de los integrantes y las integrantes de la comunidad. Por las características que va a tener Distopía aquí en adelante, la forma que tenés para ayudarnos es el aporte por única vez. Si vos ves algún contenido de Distopía que te guste, puedes hacernos un aporte por única vez y nos vas a estar ayudando a que sigamos haciéndolo. Y de esa forma vamos a ir encontrando frecuencia, forma, formato, periodicidad y demás con los cuales nos vamos a encontrar en esta propuesta que es Revista Distopía. Por supuesto que también, si no llegás a poder o querer hacer un aporte económico, bueno, las alabanzas al dios algoritmo en este tiempo de unos y ceros también sirven muchísimo, así que cualquier cosa puedes compartir, repostear, comentar, recomendar este contenido, dar like, suscribirte, bueno, todo lo que todos los medios te dicen todo el tiempo que puedes hacer con sus redes sociales. Si estás escuchando este podcast, eso está al alcance de tu dedo, ¿no? Puedes hacerlo de una manera muy sencilla y nos vas a estar ayudando un montón a que podamos sostener la propuesta de Distopía. Dicho esto, vamos a la noticia distópica de esta semana, que podría ser como un apéndice, una segunda parte, una continuación de otra noticia distópica. Seguramente te acuerdas que hace un tiempo te comentamos que desde Parques Nacionales se había cambiado una reglamentación y ahora era posible hacer pequeños eventos privados en Parques Nacionales. Decíamos, no sé, por ejemplo, que ibas a poder, qué sé yo, festejar tu cumpleaños en las cataratas del Iguazú o en los glaciares. Bueno, no estuvimos tan lejos cuando dijimos que van a empezar a pasar estas cosas y ahora esta semana se viralizó bastante una noticia que plantea que se está investigando si un casamiento que se hizo en un área protegida de Salta fue legal o no fue legal. Como escuchaste, hubo una boda, seguramente viste las fotos, algunas vamos a dejar en nuestras redes sociales. Hubo una boda en la Quebrada de las Conchas en Cafayate y obviamente hay mucha polémica porque se viralizaron las imágenes del evento en esta zona protegida y la municipalidad sale a responder y dice que se habría realizado sin autorización. El caso obviamente queda bajo análisis, no hay una respuesta todavía, yo creo que se va a diluir y no va a haber tampoco una respuesta, pero hay una mujer que se presenta como propietaria del lugar que dice que contaba con permisos. La mujer propietaria dice que su propiedad está dentro de la reserva y que se han tenido en cuenta todos los permisos pertinentes y que si hay alguna duda, bueno, se pueden comunicar con ella. Es raro, la verdad, no es extraño que haya una propiedad privada dentro de una reserva, que haya un casamiento ahí, que venga después de esta reglamentación. En cualquier circunstancia creo que habla del viento de época, este tiempo en el cual el propio presidente de la nación la semana pasada dijo ¿para qué vinimos al planeta si no es para destruirlo? ¿Recuerdan? Preguntó ¿para qué vinimos? ¿Para contemplarlo solamente? Bueno, pasan este tipo de cosas. Las fotos parecen sacadas del feed de Juliana Aguada. Es un casamiento al que ella podría haber ido tranquilamente, así que ahí te imaginas no una siguiente barrera, porque bueno, se pueden hacer eventos privados en parques nacionales. ¿Quién puede? Pregunta retórica, ¿no? Los ricos, por supuesto. Bien, este tema da muchísimo para cortar y lo elegí como noticia distópica porque es el apéndice de una que ya habíamos contado y también porque creo que califica mucho el tiempo que estamos viviendo y me haría la perfección con esto que decía Milei la semana pasada de que no vinimos al planeta solamente a contemplarlo.
Bien, volvemos a la información y uno de los temas del día tiene que ver con algo que pasó en Santa Fe, porque un alumno entró armado a una escuela en esa provincia, particularmente del municipio de San Cristóbal, y mató a una compañera. El atacante fue detenido y tiene 15 años y la víctima tenía 13, y esto obviamente trae muchísimos debates de qué pasa con las juventudes, con las adolescencias en este tiempo. Es cierto que hay casos anteriores, todos recordamos el caso de Junior, pero también sabemos que de un tiempo a esta parte hemos visto cada vez más casos de jóvenes que van a las escuelas. En la mayoría de los casos se logra disuadirlos y no llega a este extremo. Acá llegó a un asesinato. Y creo también que es importante decir que esto que veíamos en las películas estadounidenses o en las series estadounidenses, bueno, pasa por nuestras latitudes y me parece que da para pensar qué lleva a este extremo a un joven o a un adolescente, qué es lo que pasaba antes en el norte global que ahora pasa en nuestras sociedades y hacia dónde va el mundo, ¿no? Que este tipo de temas son los que se terminan generalizando. Una noticia internacional también de un tema muy contundente, que es la eutanasia. Seguramente escuchaste por estos días, una joven de España, Noelia Castillo, murió el 26 de marzo después de acceder a la eutanasia. En ese país está legalizada, no hay un extenso proceso judicial que implica muchísimas etapas y la conformación de consejos de juristas y de médicos. Digo, no es algo sencillo. Hay en los últimos años va creciendo siempre el número de personas que piden la eutanasia, son cientos en el último año, y no es que se concede en todos los casos, no, ese es un tema que realmente es delicado. En este caso incluso llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un caso que impacta porque Noelia, todos sabemos la historia, ¿no? Había sufrido una violación por parte de su novio y otras personas. Ella, a raíz de ese hecho, intenta suicidarse tirándose a un 5º piso. No muere, pero sí de la cintura para abajo no siente nada, no controla esfínteres, tiene terribles dolores, ¿no? En sus piernas y en su cuerpo. Ella dice que no la dejan dormir esos dolores. También está en una depresión, estaba en un proceso depresivo bastante marcado, y su familia se opone a que ella acceda a la eutanasia, y es muy conocida la discusión de ella con su padre. Finalmente la justicia hace lugar a su pedido, se fija la fecha para la eutanasia y el procedimiento se hace. Tiene lugar en un hospital, en el Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona. Se le aplican 3 medicamentos por vía intravenosa. Los 2 primeros provocan una sedación profunda y el tercero, que es de mayor potencia, genera un paro respiratorio. El proceso dura 15 minutos y está diseñado para que la paciente no experimente sufrimiento. Y más allá de posturas personales, ¿no? De quienes creen que una persona puede decidir ponerle fin a su vida, quienes no, creo que sí tenemos que reflexionar bastante en una línea, no sé si similar, pero por el mismo lado de lo que decía recién acerca de los jóvenes que van armados a escuelas. Qué extremos, ¿no? De nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestros sistemas, en que la vida sea invivible para una persona como Noelia, ¿no? Evidentemente ella no pudo más, ¿no? Creo que lo dejan claro porque lo notorio de este caso es que ella da entrevistas y cuenta mucho sobre su caso, entonces se enciende la discusión. Bueno, ¿por qué ella no puede imaginarse una vida? Más allá del dolor, ¿no? Que eso se entiende, creo que se entiende lo que debe ser pasar por una violación, lo que debe ser quedar con la mitad de tu cuerpo que no te funciona. Más allá de eso, ¿no? ¿Qué tiene el mundo para ofrecerle a una persona que tuvo los padecimientos que ella tuvo? Creo que ahí está el kit de la cuestión y algo que es muy importante que pensemos de acá en adelante. Bien, volvemos a nuestro país y, bueno, otro tema que todo este bloque podría haber sido noticia distópica. En realidad vamos a hablar ahora de las audiencias públicas por el agua. Se desarrollaron las 2 jornadas previstas, ¿no? Había casi 100.000 personas inscritas para participar de estas audiencias públicas, que tienen como objetivo, ¿no? Que el tratamiento no sea abstracto, no escuchar todas las voces básicamente. Sin embargo, se hacen de una manera tan simbólica que es irrelevante que se hagan. De hecho, el gobierno previó 2 jornadas para escuchar a una ínfima parte de las 100.000 personas inscritas para dar su opinión, de las cuales gran cantidad, la inmensa mayoría, obviamente estaban en contra de que se modifique la ley de glaciares, ¿no? Son simbólicas las audiencias. El acuerdo de Escazú tiene buenas intenciones, pero no obliga a nadie a nada, algo muy parecido a como está diseñada la ONU en general, ¿no? Así que se hicieron estas audiencias.
Se trabó ahora un poco el tratamiento de la reforma de la ley de glaciares porque no hay dictamen todavía. Yo creo que han dejado pasar un poco el tiempo porque la semana pasada no fue nada agradable para el gobierno, y el plan es convocar ahora un plenario informativo con gobernadores para la semana que viene o para la otra y recién ahí dictaminar. Así que la votación en el recinto va a ser por lo menos a mediados de abril. Supongo que el objetivo es que baje un poco la espuma. Yo no creo que baje realmente, así que vamos a ver si el gobierno logra avanzar con la ley de glaciares y en ese caso cuál es la reacción de la sociedad. Mientras tanto, el gobierno impulsa cambios en la ley de financiamiento universitario que se votó y se confirmó el año pasado después del veto presidencial, y en las universidades públicas de todo el país hay paro por estos días. Hay universidades que paran toda esta semana, algunos gremios empiezan un día, otros otro, pero las universidades nacionales en línea general están en plan de lucha. Y Adorni, en la conferencia de prensa que dio, de la que escuchamos unos pedacitos en la primera parte del podcast, dijo que ellos van a insistir con la ley de financiamiento, así que vemos que los ánimos sociales demasiado no le interesan al gobierno. Temas económicos, actividad económica, la actividad creció un 1.9% interanual en enero y 0.4% respecto a diciembre. ¿Por qué crece la actividad económica? Bueno, porque la pesca creció un 50.8%. El año pasado estaba en crisis la pesca, este año se recupera y eso eleva el porcentaje, pero la actividad económica no está floreciente, no hace falta que lo diga. Los sectores a los que mejor les ha ido en estos meses fueron agricultura y ganadería, minería, intermediación financiera y transporte y comunicaciones. Y lo que está más abajo de la actividad económica, comercio mayorista, industria manufacturera y administración pública. ¿Qué pasa con los salarios? Bueno, también datos del INDEC. El índice salarial creció un 2.5% en enero y eso es por debajo de la inflación de ese mes, que fue del 2.9%, así que caída de los salarios. Tema reforma laboral, esto es bien reciente, me lo enteré mientras estaba grabando. Hay un nuevo fallo adverso a la reforma laboral. La justicia suspendió más de 80 artículos de la reforma. Estoy hablando de un fallo del juez Raúl Ojeda a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo número 63, que hizo lugar a una cautelar de la CGT, de la Confederación General de Trabajo, y deja en suspenso la aplicación de 82 artículos. ¿Hasta cuándo suspende la aplicación en este fallo? Bueno, en principio hasta que haya sentencia definitiva. Es decir, todo el trayecto judicial que tiene que hacer la reforma, muy tachada de inconstitucional. Entre los puntos que se frenan, que se suspenden, tenemos que hablar del FAL, de la creación del Fondo de Asistencia Laboral en lugar de las indemnizaciones, también de las limitaciones del derecho a huelga, de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y la derogación de la ley de teletrabajo. Es decir, en principio, en la práctica, o por lo menos en el ámbito judicial, el sistema laboral volvería al esquema previo a la ley, al menos en todo lo que el juez suspendió, y así empieza el camino tumultuoso de esta reforma, que yo creo va a terminar siendo declarada inconstitucional por todas las instancias judiciales. Bien, dos noticias internacionales antes de ir a la despedida del podcast. En principio, el No King's Day. Millones de personas se manifestaron el sábado pasado contra Donald Trump. Se llama Día de los No Reyes, Día de No Reyes, una cosa así. Y la consigna es luchemos contra el fascismo, una consigna interesante. Hubo en Estados Unidos más de 3.000 protestas en distintas ciudades y zonas rurales de Estados Unidos. Se reclama, bueno, obviamente por el carácter presidencialista extremo de Donald Trump y también en contra de la eliminación de programas de diversidad racial y de género y el negacionismo frente al cambio climático. Es interesante porque Donald Trump está actualmente montadísimo en una guerra que él inventó. También es el que empodera al ICE, ¿no? Y el carácter simbólico de poder que ocupa Donald Trump hace que si en su país se dejan pasar ciertas cosas, después las vemos replicarse en un montón de otros lugares. Así que me parece muy importante que la protesta en principio haya existido y segundo que haya tenido una convocatoria considerable. Ahora sí llegamos al final del podcast de esta semana, que es el último podcast distópico, al menos tal y como lo conocemos, ¿no? Con frecuencia semanal, todas las semanas un resumen de noticias. Como te decía al inicio, han sido 113 ediciones en total, 52 en esta segunda temporada, más de 2 años, ¿no?, que nos estuvimos acompañando en este resumen de noticias. Y siendo la nuestra una comunidad pequeña, una comunidad que va a continuar, me parece que es importante que te cuente un poco de cómo va a seguir Distopía, porque lo concreto es que nuestra revista digital
se va a transformar, o mejor dicho, se está transformando. Empiezo muy bien por el inicio. Distopía fue mi proyecto final de la licenciatura en comunicación, fue un medio que yo creé desde cero, convencido de que el tiempo distópico que estábamos viviendo necesitaba ser relatado de una manera diferente, o quería que represente o que identifique mi manera de ver el mundo, manera que yo creo que, obviamente con matices, compartimos con quienes están escuchando este material. Y así fue que lanzamos este podcast, más adelante vino un newsletter, también lanzamos entrevistas audiovisuales, hicimos streamings de distintos eventos, nos agarraron campañas presidenciales, por ejemplo. Y siempre todo lo que dijimos relacionado con este tiempo distópico, este tiempo en el cual vemos un mundo post-pandemia que se ha vuelto un poco extraño, con una digitalidad que se ha vuelto obligatoria y extremadamente corporativa, en un mundo de vigilancia muy capilar, incluso con subjetividades que nos vigilamos mucho entre nosotros, un mundo en múltiples crisis y con múltiples fragmentaciones, empezando por el cambio climático, pero llegando también a las guerras que estamos viendo volver en este tiempo, o que mejor dicho, quizás nunca se fueron, pero ahora vuelven a tener un carácter muy explícito. Vemos un mundo con refugiados, vemos un mundo con una marginalidad creciente, vemos un mundo en el cual trabajar, si hasta hace un tiempo era obligatorio, ahora además de ser obligatorio, absorbe por completo nuestras subjetividades y nuestras identidades. Necesitamos cada vez más trabajos para conformar un salario que alcanza cada vez para menos. Entonces vemos cómo este mundo que se está configurando a partir de los gigantes digitales corporativos es para muy pocos, muy pero muy pocos, con mayorías que estamos, la verdad, bastante anestesiadas. Y para mí todo esto es fundamental que lo conversemos, ¿no? Que encontremos maneras de conversarlo y que también salgamos de la retaguardia y empecemos a imaginarnos futuros posibles, incluso dentro de la distopía, ¿no? Incluso dentro del cambio climático, este mundo bélico, este mundo donde solamente podemos trabajar para ganar menos plata. Bueno, así incluso es importante que sigamos imaginándonos futuros. A todo esto me dedico con Distopía, es el principal eje que persigo cada vez que busco maneras de comunicar esta forma de ver el mundo que, repito, creo que compartimos. El asunto es que no es este mi único trabajo, tengo otros que en este momento me están demandando más tiempo, más concentración y más atención, y que también no voy a dar medias vueltas con esto, creo que es importante formularlo literalmente, y que también me generan un ingreso más estable. Entonces, bueno, tengo que adecuar los tiempos que le dedico a una y a otra cosa, y así es que decido que Distopía empieza a reformularse. A partir de esta semana en Distopía ya no va a ser posible suscribirse para aportar mensualmente, sí va a estar abierta la posibilidad de aportar por única vez, y esto es así porque ya no vamos a tener la periodicidad de un podcast por semana y un newsletter cada 15 días y una entrevista audiovisual cierto tiempo. Yo realmente en este momento no puedo garantizar ese contenido y por eso es que necesito que Distopía gane esa flexibilidad. Nuestro Instagram obviamente va a seguir abierto, nuestro canal de YouTube también, nuestro newsletter va a seguir vigente. Yo invito a todas las personas que están escuchando este material y que nos siguen en las distintas plataformas a que se queden, a que continúen siguiendo la revista Distopía, porque va a haber contenido y yo creo que las formas vamos a ir encontrándolas. El mundo de la digitalidad, por sobre todas las cosas, es infinitamente creativo, tenemos que encontrarle alguna virtud a este tiempo, ¿no? Y creo que en las posibilidades de comunicación encontramos mucha fertilidad y el objetivo es que sigamos usándola a nuestro favor para interpretar la distopía presente, para encontrarnos en esta nuestra visión acerca de la realidad y sobre todas las cosas para seguir acompañándonos. Yo creo que sobre todas las cosas somos una comunidad. Como decía la semana pasada, muy importante que prácticamente no exista distancia entre ustedes que están escuchando y yo que estoy hablando. Conocen mi nombre, saben quién soy, me encuentran en las redes sociales, me pueden escribir un mail, podemos conversar con la mayoría de las personas, lo he hecho y podemos seguir haciéndolo. Pero en este momento, por los motivos que conté antes, me siento en la obligación de reestructurar la forma en las cuales nos vamos a encontrar. Quiero agradecer particularmente a los aportantes y las aportantes, a Gaby, a Artemio, a Pili, a Vicky, a Eve, a Jime, a Anita, a Maya, a las personas que han aportado para que exista Distopía. Yo les agradezco mucho, les invito a seguir haciéndolo ahora cuando vean algún contenido que les llame la atención, que les guste, que les interpele o que crean que merece la pena ser potenciado. De la misma manera agradezco a quienes se han esforzado en las alabanzas al dios algoritmo. Seguimos por ese camino, ahora creo que va a ser muy importante eso y creo que lo relevante es que esta comunidad continúa, que Revista Distopía se reformula, cambia
cambia, muta, modifica parte de su estructura, pero sigue siendo exactamente el mismo concepto. Así que muchísimas gracias por acompañarme durante todas estas semanas que han sido nada menos que 113 y nos seguimos acompañando en la distopía. La distopía está en curso, nos requiere atentos, nos requiere cualquier cosa menos vencidos, por lo tanto sigue siendo muy importante que nos reunamos porque en conjunto es mejor y hacia eso vamos. La distopía no se detiene y nuestra revista tampoco. Sé que me van a saber entender. Muchas gracias por haber escuchado esta última edición del podcast distópico, así como lo conocemos. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y espero que tengan todos una muy buena semana.